El 21 de abril de 2025, mientras los primeros rayos de sol brillaban a través de las antiguas cúpulas del Vaticano, una triste noticia se extendió como un viento frío por todo el mundo. El Papa Francisco, líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos, falleció en Casa Santa Marta a la edad de 88 años. Su fallecimiento, después de una larga batalla contra una doble neumonía y complicaciones de salud, no solo fue una pérdida para la Iglesia, sino también un dolor común para la humanidad. El Papa Francisco, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, ha vivido una vida extraordinaria, desde las polvorientas calles de Buenos Aires hasta el trono de San Pedro, donde se ha convertido en un símbolo de compasión, humildad y reforma. Falleció en los brazos amorosos de millones de personas, dejando tras de sí un legado tan brillante como una llama eterna. En este artículo repasaremos su trayectoria vital, sus grandes contribuciones a la Iglesia y al mundo, su batalla final contra la enfermedad y una triste despedida a un hombre que cambió el curso de la historia. Adiós, Papa de los pobres, que viviste y moriste por amor. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en una pequeña casa del barrio de Flores de Buenos Aires, Argentina. Hijo mayor de inmigrantes italianos, Jorge creció rodeado de sus padres y 4 hermanos menores. Su padre, Mario José Bergoglio, era un contador trabajador que enseñó a sus hijos los valores de la honestidad y el trabajo duro. Su madre, Regina María Sívori, una devota ama de casa, inculcó en su hijo una profunda devoción religiosa y una sensibilidad hacia la injusticia social. La familia Bergoglio vivió una vida sencilla, a veces enfrentando dificultades económicas, pero fueron esos años los que forjaron en Jorge un corazón compasivo y un espíritu resiliente. Las bulliciosas calles de Buenos Aires, donde ricos y pobres vivían uno al lado del otro, se convirtieron en su primera escuela, donde aprendió a ver el mundo a través de la lente de la compasión. La infancia de Jorge fue una mezcla de días despreocupados y momentos de profunda reflexión. Amaba el fútbol, a menudo jugaba con amigos en caminos de tierra, y era un apasionado del tango, la música emotiva de Argentina. Pero dentro del pequeño Jorge hay un alma que se pregunta sobre el sentido de la vida. A los 17 años completó su formación como técnico químico, con la intención de seguir una carrera estable en la ciencia. Sin embargo, una experiencia espiritual en 1953 cambió por completo la trayectoria de su vida. Al entrar a una iglesia para confesarse, Jorge sintió una presencia divina, una luz suave que lo envolvía. Más tarde describió ese momento como un llamado de Dios, instándolo a renunciar a todo y embarcarse en un camino de servicio. A pesar de la oposición de su madre, preocupada por el futuro de su hijo, Jorge decidió seguir ese llamado, emprendiendo un viaje que lo llevaría a horizontes inesperados. En 1958, a la edad de 22 años, Jorge se unió a los jesuitas, una orden religiosa conocida por su rigor intelectual y su compromiso de servir a los pobres. Los años en la orden de los jesuitas fueron una época de pruebas tanto físicas como mentales. Estudió filosofía en la Universidad Católica de Buenos Aires, estudió teología en el Colegio Máximo de San Miguel, y pasó horas contemplando la relación entre la fe y el mundo. Jorge no solo fue un erudito destacado, sino también un profesor dedicado. Enseñó literatura y psicología en escuelas dirigidas por jesuitas, inspirando a los estudiantes con historias de compasión y sacrificio. Estos años formaron a un Jorge Bergoglio profundo en su pensamiento y accesible en su estilo de vida. Un hombre que siempre buscó conectar con quienes lo rodeaban con sinceridad. En 1969, Jorge fue ordenado sacerdote, marcando el inicio de su ministerio de servicio a Dios y a la humanidad. Tan solo unos años después, a los 36 años,
fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, un cargo que exigía un fuerte liderazgo en un país sumido en la agitación política. La década de 1970 fue una época oscura para Argentina, cuando la dictadura militar reprimió brutalmente a los disidentes. Como líder joven, Jorge enfrenta decisiones difíciles para proteger a sus sacerdotes y feligreses de la persecución. Escondió en secreto a personas buscadas en monasterios, las ayudó a escapar al extranjero y negoció con funcionarios para proteger las vidas de personas inocentes. Aunque algunos luego lo criticaron por no oponerse abiertamente al régimen, sus allegados afirmaron que su cautela salvó decenas de vidas. La carrera de Jorge Bergoglio continuó despegando cuando fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. 6 años más tarde, se convirtió en arzobispo, asumiendo el liderazgo espiritual de una de las diócesis más grandes de América del Sur. En este puesto, era conocido por... La carrera de Jorge Bergoglio continuó despegando cuando fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. 6 años más tarde, se convirtió en arzobispo, asumiendo el liderazgo espiritual de una de las diócesis más grandes de América del Sur. En este puesto se hizo conocido por su estilo de vida sorprendentemente sencillo. Se negó a quedarse en la lujosa residencia del arzobispo y eligió en su lugar un pequeño apartamento cerca de la catedral. Toma regularmente autobuses públicos, cocina sus propias comidas y pasa el tiempo visitando barrios marginales, donde lava los pies de los pobres y escucha sus desgarradoras historias. Para los porteños, no solo fue un obispo, sino también un amigo, un padre espiritual siempre dispuesto a abrazar a los que sufrían. En 2001, el Papa Juan Pablo II nombró cardenal a Jorge Bergoglio, colocándolo en las filas de aquellos que probablemente darán forma al futuro de la Iglesia. A pesar de su título nobiliario, mantuvo un estilo de vida sencillo, rechazando los lujos que a menudo acompañaban al cargo. Continuó viviendo en un pequeño apartamento, vistiendo túnicas viejas, y pasó la mayor parte de su tiempo sirviendo a los pobres. En las reuniones del Colegio Cardenalicio en Roma, impresionó a sus colegas por su sabiduría y humildad. Mucha gente está empezando a darse cuenta de que este cardenal argentino no es solo un líder local, sino también una voz con influencia global. El 28 de febrero de 2013, la Iglesia Católica entró en un momento histórico cuando el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia, una decisión sin precedentes en casi 6 siglos. Mientras la Iglesia se tambalea por los escándalos de abuso sexual, la corrupción financiera y la disminución de su influencia en muchas áreas, el Colegio de Cardenales convoca un cónclave para elegir un nuevo papa. Después de 5 rondas de intensas votaciones, el 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido el 266 papa. Al salir al balcón de la Basílica de San Pedro, eligió el nombre papal Francisco en honor a San Francisco de Asís, el santo de los pobres y de la naturaleza. En su primer discurso, inclinó la cabeza y pidió a los fieles que rezaran por él, un gesto sencillo pero significativo que anunciaba un reinado diferente. La aparición del Papa Francisco en el balcón de San Pedro no fue solo un momento de alegría, sino también una declaración de una nueva iglesia. Vestía una sencilla túnica blanca, rechazando el tradicional manto carmesí, y hablaba a la multitud en un tono íntimo, como si conversara con amigos. Se autodenominó el hombre del fin del mundo, un recordatorio de que la Iglesia Católica ya no es solo una comunidad europea, sino una comunidad global. Desde ese momento, el mundo sintió que un viento de renovación soplaba en el Vaticano, trayendo consigo la esperanza de una iglesia más cercana, más compasiva y preparada para afrontar los desafíos de los tiempos. El reinado de 12 años del Papa Francisco ha estado lleno de reformas audaces,
momentos inspiradores y una controversia inevitable. Una de sus características más llamativas era su estilo de liderazgo, tan simple que rayaba en lo poco convencional. En lugar de alojarse en el Palacio Apostólico, donde los papas anteriores vivieron con lujo, eligió Casa Santa Marta, una sencilla casa de huéspedes para sacerdotes que trabajaban en el Vaticano. A menudo aparecía inesperadamente en los barrios pobres de Roma, abrazando a los sin techo y escuchando sus historias con lágrimas en los ojos. Una vez, llamó directamente a una madre que había perdido a su hijo en un accidente y la consoló con palabras sencillas pero poderosas. Dios sostiene a tu hijo en sus brazos. Las acciones del Papa Francisco no son solo gestos personales, sino también simbólicos, enviando un mensaje sobre una iglesia que debe ser un hospital de campaña para las almas heridas. En 2013, durante una visita a Lampedusa, se arrodilló para orar por los migrantes que habían muerto en el mar Mediterráneo, denunciando la cultura de la indiferencia del mundo ante las tragedias humanitarias. En 2016, durante un ritual de Semana Santa, lavó los pies de prisioneros y refugiados, incluidos musulmanes e hindúes, un acto que conmovió al mundo. Estos momentos han convertido al Papa Francisco en un símbolo de tolerancia, alguien que no tiene miedo de romper barreras religiosas, culturales o sociales para tocar el corazón de la gente. Cuando llegó al poder, el Papa Francisco se enfrentó a una iglesia en crisis. Los escándalos de abuso sexual infantil han sacudido la fe de los laicos, mientras que la corrupción financiera dentro del Vaticano ha dañado severamente la reputación de la Santa Sede. Con determinación, emprendió una serie de reformas encaminadas a restablecer la transparencia y la rendición de cuentas. Estableció una comisión de protección infantil para lidiar con las acusaciones de abuso y emitió regulaciones que responsabilizaban a los obispos si encubrían crímenes. Sin embargo, sus esfuerzos iniciales no siempre tuvieron éxito. En 2018, fue criticado por su manejo del escándalo en Chile, cuando inicialmente defendió a un obispo acusado de encubrir abusos. Al darse cuenta de su error, se disculpó públicamente e invitó a las víctimas al Vaticano para escuchar sus historias, un acto de humildad poco común en un líder. En el ámbito financiero, el Papa Francisco está decidido a sanear el Banco del Vaticano, del que desde hace tiempo se sospecha que es un lugar de lavado de dinero y de ocultamiento de corrupción. Designó expertos internacionales para supervisar las operaciones financieras, renovó el sistema de gestión de activos y cerró cientos de cuentas sospechosas. Estas reformas han encontrado la oposición de algunos funcionarios del Vaticano, que temen una pérdida de poder y privilegios. Pero el Papa Francisco se mantiene firme. Una vez dijo, «Una iglesia rica es una iglesia que ha perdido su alma». Sus esfuerzos han logrado una transparencia sin precedentes, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para perfeccionar el sistema. Además de las reformas internas, el Papa Francisco también ha dejado una profunda huella a través de mensajes sobre justicia social y protección del medio ambiente. En 2015, publicó la encíclica Laudato Si, un llamado urgente a salvar la casa común de la humanidad de la crisis climática. En este documento, criticó el consumismo derrochador, enfatizando que la degradación ambiental y la pobreza son dos caras de la misma moneda. El mensaje no solo ha resonado entre los católicos, sino que ha inspirado a activistas ambientales de todo el mundo, desde jóvenes que marchan en las calles hasta líderes en conferencias internacionales sobre el clima. En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el Papa Francisco publicó la encíclica Fratelli Tutti, llamando a la humanidad a construir un mundo basado en la fraternidad y la solidaridad. La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas económicos y sociales, y es una oportunidad para que la humanidad reconsidere su forma de vida, escribió.
Denunció el individualismo y pidió una política del amor donde las naciones pongan el bien común por encima de sus propios intereses. Este mensaje, escrito en un mundo lleno de miedo y división, se ha convertido en un faro de luz para quienes buscan esperanza en medio de la oscuridad. Uno de los mayores legados del Papa Francisco es su esfuerzo por promover el diálogo interreligioso y la paz mundial. Realizó decenas de viajes a zonas de conflicto, desde Oriente Medio hasta África, desde Asia hasta América Latina. En 2019, en Abu Dhabi, firmó el documento sobre la fraternidad humana con el gran imán Ahmad al-Tayyeb, un paso histórico en las relaciones entre católicos y musulmanes. También se ha pronunciado enérgicamente sobre las guerras, desde el conflicto en Ucrania hasta la crisis en Gaza, pidiendo el fin de la violencia y la protección de la libertad religiosa. En su último mensaje de Pascua de 2025, expresó su dolor por la ola de antisemitismo y la sed de sangre en los conflictos. Sus palabras sirvieron como un llamado de atención a la conciencia de la humanidad. A pesar de su gran popularidad, el reinado del Papa Francisco no ha estado exento de controversias. Sus opiniones abiertas sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el papel de la mujer en la Iglesia y las restricciones a la misa tradicional en latín han provocado una fuerte reacción de los grupos conservadores. En 2023, la decisión de permitir que las parejas del mismo sexo sean bendecidas, aunque con condiciones, generó controversia. Aunque muchos elogiaron la medida como un paso hacia la tolerancia, algunos obispos de África y Europa del Este se opusieron abiertamente, argumentando que socavaba las enseñanzas tradicionales. Además, su destitución de varios cardenales conservadores ha aumentado las tensiones dentro del Vaticano, y algunos lo acusan de crear divisiones. Pero el Papa Francisco nunca ha vacilado ante las críticas. Él creía que la Iglesia debería ser un lugar que acoja a todos, sin importar quiénes sean. No quiero una Iglesia que se sienta complaciente en su seguridad, dijo una vez. Quiero una Iglesia herida porque ha salido, porque se ha atrevido a amar y a perdonar. Esas palabras no fueron solo una guía para su reinado, sino también una invitación a la humanidad a vivir según los valores del Evangelio, incluso cuando eso exigiera sacrificio y valentía.